mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a nuestro cuarto tema en nuestra preparación hacia Pentecostés. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema el pecado contra el Espíritu Santo. Pero antes, pues vamos a empezar con una oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo en nuestras vidas y pedirles que nos acompañe y nos guíe. Pueden acompañarme a mí con esta oración que va a aparecer en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Como les dije anteriormente, nuestro tema es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero para comenzar a hablar sobre este pecado en específico tenemos que dar un paso atrás y vamos a revisar un poquito qué dice la Biblia sobre el pecado y, más importante, sobre el perdón de los pecados. ¿Qué dice Cristo? Vamos a comenzar con una cita bíblica de Isaías, capítulo 1, versículo 18. En este versículo dice: aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. ¿Qué significa o qué dice este versículo a nosotros? ¿Por qué es importante el día de hoy? En este versículo, Isaías nos dice que cualquier pecado, no importa qué tan rojos o la magnitud de dicho pecado, puede ser perdonado. No importa qué tan manchados estemos por el pecado, Jesús nos puede purificar y dejarnos blancos como la lana y como la nieve. Esa es la primera cita. Vamos a revisar la segunda, que está en la primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 9. Esto dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Quisiera que por un momento nos quedáramos con la última parte de esta cita bíblica. Purificarnos de toda maldad. No importa la naturaleza de nuestro pecado, porque Cristo va a purificarnos de todo mal. Nuestra persona quedará limpia de todo mal. Entonces, después de revisar estas dos citas bíblicas, les hago una pregunta. ¿Hay un pecado que Jesús no perdone? ¿Hay un pecado que en su infinita misericordia no vaya a perdonarnos? Y yo creo que muchos de ustedes saben la respuesta porque conocen la cita bíblica de la que hablaremos. La respuesta es sí. Hay un pecado que Jesús explícitamente menciona que no puede perdonarse ni ahora ni en el futuro, ni en este mundo ni en el siguiente. Y no solamente lo menciona en un evangelio, no solamente viene esta mención de esta cita que les hablo y de este pecado que no puede perdonarse en un evangelio, sino en tres. En el evangelio según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas. En este momento vamos a revisar la cita bíblica de el evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 31 al 32. Y dice: por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Creo que esta cita bíblica es muy clara y muy específica. Nosotros podemos llegar incluso a blasfemar en contra del Hijo del Hombre, en contra de Cristo, y seremos perdonados. Pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo, no serán perdonados nuestros pecados ni en este mundo ni en el futuro. ¿Qué significa el pecado contra el Espíritu Santo y por qué es tan grave que no podrá ser perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo consiste en rechazar la misericordia de Dios, es decir, no creerse necesitados de la salvación y del perdón, rechazar rotundamente la salvación que Cristo nos da. Esta condición de ceguera espiritual en el hombre causa que él no pueda reconocer su pecado y reconocerse a sí mismo como pecador y por lo tanto en su soberbia estar obstinado a no arrepentirse. No se arrepentirá esta persona. Se le llama pecado contra el Espíritu Santo porque rechaza la gracia que Dios da al hombre a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad.
La misión del Espíritu Santo es santificarnos para transfigurarnos en Cristo. En otras palabras, la misión del Espíritu Santo es cristificarnos. Y en este contexto, si pecamos contra el Espíritu Santo, si blasfemamos contra el Espíritu Santo, estamos evitando que el Espíritu Santo haga su acción y su misión en nosotros. Es decir, estamos evitando que el Espíritu Santo nos santifique para transfigurarnos en Cristo. Estamos evitando que el Espíritu de Dios nos cristifique. Esa es la importancia, la relevancia del pecado contra el Espíritu Santo. San Juan Pablo II, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificatem, explica que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es el explícitamente hablar mal del Espíritu Santo, no es el decir una palabra, un insulto o agredir con palabras verbales al Espíritu Santo. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia consiste más bien en que se rechaza la salvación que Dios ofrece al hombre a través del Espíritu Santo. Voy a intentar dar un ejemplo que puede ilustrar un poquito de qué estamos hablando y va muy adecuado a la contingencia que estamos viviendo. Imaginemos que nosotros tenemos un pariente que de pronto enferma. Es nuestro hermano o nuestro padre o nuestro abuelo y esta persona comienza a enfermar poco a poco. Al principio él no lo acepta y dice que no está enfermo. Sin embargo, nosotros observamos que poco a poco se va deteriorando aún más y necesita ayuda. Porque cualquier medicina o cualquier medida que haya tomado esa persona en su momento no ha funcionado, puesto que está empeorando. Así que deciden decirle a ese pariente suyo que necesita ayuda y necesita ir al médico. Esta persona se niega a ir al médico no por la idea del médico, sino porque él considera que no está enfermo. Él considera que está bien, que puede vivir sin la intervención médica y que no necesita a dicho doctor. Pasan los días y comienza a ponerse aún peor. Así que ustedes deciden pues no preguntarle y lo llevan al médico, al hospital. Cuando llegan ahí, el médico que se les asigna hace una evaluación y lo diagnostica de cualquier enfermedad que ustedes quieran, grave o pequeña. El punto es que el médico lo diagnostica y le dice al enfermo: tú estás enfermo, tienes esta condición, ha empeorado y necesito tratarte. Yo tengo las herramientas, las medicinas y lo necesario para poder curarte. Pero necesito que tú me lo permitas, porque pues obviamente no vamos a obligar a una persona a tomar un medicamento. Y entonces esta persona ve a los ojos al médico y le dice: no es cierto, yo no estoy enfermo, yo no necesito tu ayuda, y se retira. Después de unos días, el enfermo muere. Esta persona muere en obstinación. Creo que es un ejemplo quizás un poco radical, porque hoy en día es difícil pensar en una persona que, sintiéndose físicamente mal, no acepte que esté enfermo, o sintiendo físicamente mal, no quiere buscar ayuda para mejorar su condición, porque pues hay enfermedades en las que se sufre mucho según los síntomas. Entonces creo que podemos pensar que es un ejemplo un poquito descabellado, y más hoy en día, pero no es tan improbable si lo trasladamos al mundo espiritual. Es decir, tú, yo y todos nosotros somos el enfermo y el médico es Dios. Así que llega un punto en el que nuestro pecado nos hace sentir mal y seguimos pecando, y nuestra condición de no estar en gracia nos va haciendo la vida más difícil. Y pues Dios se acerca a nosotros, o alguien nos intenta acercar a Dios, al médico, y Dios nos dice: yo tengo lo necesario para curarte, yo tengo lo necesario para salvarte y hacerte sentir mejor. Y nosotros no solamente le decimos a Dios: no necesito tu ayuda, sino que decimos: yo no soy un pecador, y yo no cometo errores, y por lo tanto yo no te necesito a ti. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Si Jesús, en la cita bíblica que leímos de Mateo, afirma al final que este pecado no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro, no es porque Él no quiera perdonarnos, es porque la persona, el pecador, se autoexcluye a sí mismo por propia voluntad de la salvación de Cristo. El Espíritu Santo completa en las almas
la redención que Cristo nos dio en su pasión y muerte. Es decir, la pasión de Cristo es suficiente en sí misma y más que suficiente. Sin embargo, esta redención no se completa en nuestra alma hasta la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Y Dios, en su misericordia enorme, inmensa y muy sabia, está dispuesto a perdonarnos una y otra vez a nosotros. Nosotros podemos llegar a un confesionario, confesar nuestros pecados, salir, estar en estado de gracia y volver a pecar al minuto de salir del confesionario, y Dios nos va a volver a recibir con los brazos abiertos si queremos volver al confesionario y volver a buscar el estado de gracia. Dios nos quiere perdonar. Lo único que se necesita es que nosotros busquemos y pidamos esa salvación y ese perdón de Cristo. Pero eso no lo vamos a poder hacer si no nos sentimos pecadores y no nos arrepentimos. La acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu de la verdad, cuando intenta encontrarse con un hombre que tiene esta condición de pecado contra el Espíritu Santo, esta condición de ceguera espiritual, se va a encontrar con una clase de resistencia interior y una impermeabilidad a la conciencia. La Sagrada Escritura lo llama dureza de corazón. A esta actitud de rechazar y de no querer creer en la salvación porque ilusamente nosotros creemos que no la necesitamos. Hoy en día, esta condición y esta acción de rechazar la creencia de la salvación y la necesidad que tenemos de ella, el Papa San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Reconciliatio ai Penitentia, como una pérdida del sentido del pecado. Esta pérdida del sentido del pecado nos va a llevar inevitablemente a una pérdida del sentido de Dios en nuestras vidas. Y esa es la gran magnitud, la gravedad y la importancia de no caer en el pecado contra el Espíritu Santo, porque no solamente rechazamos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ni solo nos quedamos con el rechazar la acción del Espíritu Santo, que es santificarnos. También puede llevarnos a una pérdida de sentido de Dios en nuestras vidas. Y es la misma acción del Espíritu Santo la que puede llevar a un hombre a reconocer sus pecados, reconocer su condición de pecador, arrepentirse de dichos pecados y convertirse hacia Cristo, con Cristo y por Cristo. Debemos recordar las palabras de San Pedro, arrodillándonos ante Jesús y diciéndole: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador», como lo relata Lucas capítulo 5, versículo 6. El mal nunca va a tener la última palabra. El mal nunca va a ganar sobre el bien, porque Cristo no lo va a permitir. Ya revisamos que no hay un pecado tan grande y tan grave que Jesús en su infinita misericordia no pueda o no quiera perdonarnos. Solo es una cuestión de nosotros arrepentirnos y buscar ese perdón. Quisiera terminar con la frase del Papa Francisco que dice: Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Quisiera que este tema no solo se quede en un entender a qué se refiere Cristo con el no perdonar el pecado contra el Espíritu Santo, sino que vaya más allá, que si tú te identificaste con este tema, con esta situación, si tú en ocasiones no sientes que no necesitas arrepentirte y que no es necesaria la salvación de Cristo, te des cuenta que sí, y que estás cometiendo un grave error porque te estás autoexcluyendo de la salvación por tu propia voluntad, y que Cristo en este momento está intentando buscarte y está intentando acercarte a ti. Así que vamos a terminar el tema con una pequeña oración al Espíritu Santo, no solamente para pedirle como al principio que nos guíe y que nos enseñe qué debemos pensar y qué debemos decir, sino que también nos ayude a sentirnos llenos de amor, que nos ayude a perdonarnos nuestros pecados, que nos purifique y que nos permita tener un corazón que rompa con esa dureza y que más bien se parezca al de Cristo. Así que acompáñame con esta pequeña oración y desde sus casas, desde el lugar en donde estemos, vamos a ponernos en disposición. Espíritu Santo, envíame tu luz de amor y perdona mis pecados.
Purifícame, sáname, restáurame y renuévame con la sangre redentora de Cristo. Dame la fe necesaria para buscar la salvación. Arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le doy las gracias por estar sintonizándonos todos estos días, por sintonizar este tema. Los esperamos mañana y pues continuamos con esta preparación hasta Pentecostés. Les deseo un gran día y que Dios los bendiga. Adiós. Solo ven a mí. Me